Bueno, a pocos días de celebrar un nuevo aniversario del 27F, vamos a conversar de los avances y lo que falta aún por hacer en materia de reconstrucción. Para esto nos acompaña el ministro subrogante de Vivienda, Francisco Irarrázaval. Ministro, gracias por acompañarnos. Y en primer lugar, preguntarle respecto al avance de la reconstrucción. Algunas cifras indican que estamos recién en un 62%. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto ya se ha hecho? Bueno, efectivamente, de la meta que nos puso el presidente Piñera, que era reconstruir el total de las viviendas dañadas durante su gobierno, que son 222.000 viviendas. 222.000 viviendas, si uno las pone una al lado de la otra, estamos hablando de la ciudad de Talca, Rancagua, Concepción y Talcahuano juntas, o sea, realmente muchísimas casas. Y además están esparcidas por todas partes, por lo tanto, lo primero es decir que una meta muy ambiciosa y una exigencia muy fuerte. Creo que el carácter del presidente Piñera ahí, que puso él, el sentido de urgencia que le dio, ha sido muy importante. Hoy día tenemos iniciadas 203.000 viviendas y nos faltan por iniciar 19.000. O sea, uno puede decir más o menos que el 95% de los damnificados ya tiene su vivienda terminada o en construcción y un 5% falta por iniciar. Y terminadas, que la cifra que tú bien decías es del orden de 60-62% de viviendas que ya están terminadas. O sea, ¿cuánta gente podríamos decir que es la que ya se terminó de arreglar su casa y que está viviendo en su casa? Yo, si mal no recuerdo, son 138.000 familias que tienen su casa ya reparada o una vivienda nueva que se le ha entregado, que es como el 62% del total de las viviendas dañadas. Y si lo vamos analizando ya más que en promedios generales, más específicamente en ciertas áreas, por ejemplo, la región del Biobío, ¿puede ser que ahí es donde se esté viviendo la situación más lenta, por así decirlo, en cantidad de cifras de viviendas ya entregadas? Yo creo que cada región tiene su particularidad. Biobío, primero, una región más habitada, una región bastante pobre también, por tanto había mucho problema de allegamiento y arrendatario. Es donde se caía una casa, hubo después quizás que hacer 2 o 3. Eso hace que el problema en Biobío sea un problema muy masivo. También tuvo tsunami, ¿cierto? Todos conocemos las imágenes de Dichato y Talcahuano, esos contenedores ubicados dentro, ¿cierto?, de las calles. Por ejemplo, la región de O'Higgins, ya que es distinta, una región con mucho daño patrimonial, viviendas de adobe, que se cayeron todas. Por ejemplo, en Biobío más o menos la mitad de las casas se dañó y la mitad se podía reparar y la mitad no se podía reparar porque quedó completamente destruida. En O'Higgins ese ratio cambia porque como son de adobe, son casas que la verdad colapsaron con mayor facilidad, mucho patrimonio perdido. Maule, una mezcla de mucha ruralidad, es decir, cada una yo creo que tiene su particularidad. En el Maule, por ejemplo, en Constitución, tenemos ahí, todos conocen bien lo que pasó, una comuna relativamente grande al lado del mar, que entró la ola, ¿cierto? La gente que estaba en la isla Orrego, mucha de ella murió. Pero en Biobío puntualmente, ¿cuánto es el grado de avance que hay? No, las cifras son más o menos similares en cada una de las regiones. No, la verdad no me las sé exactamente de memoria, pero nunca he visto diferencias significativas. Yo creo que uno puede suponer que el promedio nacional, más o menos en cada región, es similar. Claro, que yo había estado revisando algunas cifras, corríjame usted si es que están bien. Tengo entendido que la zona del Biobío son 53.556 de 93.019, o sea, estamos hablando como cerca de la mitad de las viviendas que se han entregado. O sea, todavía falta la mitad en la zona del Biobío. Eso está un poco más de la mitad, ¿cierto? Claro, quizás un 55, 60%. Por eso digo, no es que haya una variación significativa entre una región y otra. Yo se lo pregunto porque tengo la sensación que tal vez en las localidades costeras, en las que sufrieron del tsunami, claro, son las que en el fondo enfrentan una situación mucho más complicada para reconstruir. Yo creo que, bueno, todo región tiene su particularidad. Efectivamente, en el Biobío y así también en el Maule, la reconstrucción del borde costero presenta mayores problemas, porque hubo que hacer algunos planes de obras de mitigación, hubo que trasladar familias un poco hacia atrás para poder hacer parques de mitigación, para hacer muros, rompeolas, y eso quizás demoró un poco más el proceso. También hay que entender que la masividad del daño en Biobío obviamente hace que la industria esté un poco más saturada. Hay lugares hoy día donde literalmente cuesta mucho encontrar mano de obra o empresas que estén dispuestas y quieran, ¿cierto?, reconstruir. Eso dificulta un poco las cosas, pero yo creo que el avance en general es parejo en todas las regiones y es un buen avance. Y el ritmo que llevamos hoy día es un ritmo que nos permite con algún grado de confianza decir que la meta muy ambiciosa que puso el presidente Piñera es una meta que vamos a estar cumpliendo o muy cerca de cumplir. Todavía nos quedan 14 meses, hay algunas cosas que iniciar, pero si todo sigue bien. Sobre ese mismo punto que usted plantea, ¿puede que en esas zonas costeras las mismas constructoras tal vez sea más complicado poder dar una solución, porque significa primero viviendas con un grado de exigencia mayor? Alguna vez escuchamos de que eran viviendas con ciertas características para resistir tsunamis. Me imagino que también la mano de obra es más cara porque hay que llevarlos hasta esas localidades que son más lejanas. Sí.
¿Todo eso puede que configure entonces una situación más compleja para dar una solución más rápida en esas zonas? Mira, tenemos el elemento primero tsunami, que yo creo que es un elemento muy importante, pegó muy fuerte en Dichato, ¿cierto? Recordemos que el epicentro fue en Copquecura, y eso demoró mucho el proceso de planificación del borde costero, y eso demora. Lo segundo, la masividad. Estamos hablando de una región donde vivían 2 millones de chilenos, una región bastante extensa y con alto índice también de allegamiento. Eso también multiplicó mucho el problema. Yo creo que son los principales factores del Biobío, y como bien dices tú, la industria de la construcción, de la mano de obra, los materiales, hay un momento donde se empieza también a saturar. Uno, por mucho que quiera ir más rápido, no puede ir más rápido. Hoy día tenemos en construcción 50.000 viviendas a lo largo del país. De esas, un poquito más de la mitad están en el Biobío. O sea, si uno piensa que alguna vivienda se demora, por ejemplo, 1 año en construirse, durante los próximos 12 meses vamos a estar entregando algo así como 4.000 viviendas mensuales, que son unas 130 viviendas al día. Entonces, obviamente eso demanda una cantidad de mano de obra, una cantidad de materiales y empresas que podían no estar disponibles. ¿Les costó encontrar constructoras disponibles? Exactamente, si para allá un poco iba. Lo que más nos costó, fíjate, fue que nosotros tomamos una decisión porque las familias pudieran construir en el mismo lugar donde vivían. Porque normalmente cuando hay un terremoto se hace un conjunto de viviendas nuevas, un poco afuera, y se hacen desarrollos nuevos. Eso es mucho más eficiente para la construcción, porque pones una casa al lado de la otra y es más rápido, hay más interés. Nosotros tomamos un camino más difícil, pero que es un camino que permite que las familias vivan en su propio sitio. Y ahí hubo que crear una pequeña industria de empresas constructoras capaces de ir a atender distintos puntos, con contratos muy chicos cada una, que es una industria que yo diría no existía. Hoy día tenemos cerca de 550 o 600 empresas constructoras pequeñas, que cada una tiene un contrato de 10 o 20 casas. Eso ha hecho que el proceso sea bastante más inclusivo, porque son empresas locales, son empresas, ¿cierto?, de gente de la zona, son empresas que son capaces de dar mano obra localmente, pero también lo hace más difícil, porque tienen menos espalda financiera, muchas de esas a veces tienen problemas de quiebra, y es un poco los problemas con los que tenemos que lidiar. Pero efectivamente hubo que crear, como bien dices tú, una industria capaz de atender esta situación, y no poco, son 550 empresas constructoras muy pequeñas todas, ninguna de ellas miembro de la Cámara de la Construcción, o ninguna de ellas, digamos, transa en bolsa, por decirlo de alguna manera, que tuvieron que dar este paso y dedicarse a hacer esta tarea. Ministro, preguntarle por el detalle respecto a las casas que usted nos mencionaba, que ya se inició la construcción, son 203.000 casas que se iniciaron, falta iniciar también 19.000. ¿Los plazos calzan? ¿Cuánto finalmente se va a alcanzar a entregar dentro de este gobierno? ¿Cuál es la expectativa respecto a eso? Mira, yo más que nadie quisiera saber la respuesta a esa pregunta. Pero en concreto por las proyecciones que usted hace, me imagino que nuestra proyección es la siguiente. Nosotros necesitamos mantener el mismo ritmo que hemos tenido los últimos yo diría, 2 años y medio, 2 años, si queremos cumplir con la meta. Una cosa bastante simple. Si una casa se demora 1 año en construir y la meta es marzo del 2014, nosotros deberíamos estar iniciando los últimos conjuntos en marzo de este año. Por tanto, la presión fuerte para uno como ministerio y para todos los funcionarios, acá hay 6.000 funcionarios que trabajan y trabajan mucho en esto, así que siempre es bueno reconocerlo, ¿no? La presión es ahora. Ahora, correcto. Claro. Ahora es cuando hay que echar a andar todos los proyectos, porque una vez que parten uno más o menos descansa en que las cosas, después hay problemas en el camino, pero ya es de segundo orden. Si nosotros, si pudiéramos iniciar toda esta cantidad de obra en los próximos 2 meses, yo estaría bastante tranquilo. Creo que es posible por la velocidad a la que hemos venido haciéndolo, pero es un desafío mayor. En términos de entrega de vivienda, estamos entregando 4.000 o 5.000 mensuales. Luego, si uno suma lo que hemos entregado, más esa tasa por 15 meses, más o menos los números dan. Ahora, cuando uno sube un cerro, bien sabe que entre más arriba está en el cerro, es más difícil, porque te van quedando los casos más complicados, te vas quedando las cosas que están más lejos. Entonces, la verdad es que es una meta que nos tiene tranquilo, nervioso, como dicen por ahí. Ministro, vimos una imagen hace un par de días o semanas atrás de casas que se entregaron en Juan Fernández. Para tomarme de eso, preguntarle por esta alternativa que tomó el Ministerio de poder construir casas de alguna forma que se enmarcan por cada contexto, por cada lugar donde se van a erigir. O sea, hay casas distintas para Juan Fernández, casas distintas para Dichato. Cuéntame cómo fue ese proceso y también cómo le ha ido con las empresas constructoras, que es un tema que usted también ya tocó, pero si ha habido algunos problemas, empresas que no han podido continuar con trabajo. Cuando uno aborda una meta de construir 222.000 viviendas, en 240 comunas distintas, con culturas distintas, con climas diferentes, obviamente te encuentras con una infinidad de problemas gigantes. Los conjuntos sociales, por ejemplo, que tienen arrendatarios adentro, allegados, gente con y sin hipoteca, hay un sinfín de dificultades.
Nosotros tomamos un camino que era un camino bastante descentralizado, que fue crear un set de instrumentos, un set de subsidios, de beneficios, que pudieran desarrollar la mayor cantidad de actores posible. Muchos de estos municipios, no recuerdo el número, pero algo así como cercano a la mitad, ellos mismos se constituyeron como entidades de gestión inmobiliaria y aportaron a la reconstrucción a algunas entidades privadas, fundaciones sin fines de lucro. En el caso de Juan Fernández, que dices tú, la Armada tuvo un rol muy importante. Ahí hubo también algunas ONG que cooperaron bastante, bueno, por todos conocido el desafío Levantemos Chile. Entonces, la verdad es que yo creo que como reconstrucción, si uno tomara una experiencia, cuando uno habla del 250 comunas de un país que tiene 350 comunas, o sea, básicamente el 65% de las comunas afectadas, el 80% de la población, tomamos un camino de descentralización y de participación que permitió generar todo tipo de soluciones distintas. Hay muchos, por ejemplo, universidades que hicieron desarrollos de viviendas patrimoniales, técnicas para construir en adobe de manera resistente. También recuerdo, por ejemplo, las viviendas que se hizo en Dichato, algunas de ellas que llegaban construidas literalmente un camión y las ponía hechas. Hubo también un ejercicio de una empresa que se montaron en Linares para construir viviendas prefabricadas, gente que intentó importar de fuera de Chile tecnologías de cimientos. Recuerdo los primeros días llegaban algunos chinos que nos decían que tenían unas viviendas de lata que podían traer en un barco y poner. O sea, yo creo que esto uno podría escribir un libro, digamos, de todas las cosas que hicieron. Pero lo importante creo que uno que tiene que rescatar es que fue una reconstrucción que, creo yo, se le permitió a la gente elegir, primero que nada, quedarse en el lugar donde estaba, que es fundamental, entre más cerca mejor. Segundo, se le permitió elegir entre un set de posibilidades de viviendas distintas. Si bien no es un palacio, pero habían muchas tecnologías distintas. Cada empresa tiene su propia vivienda certificada. Es decir, hay obviamente mucha variedad de arquitectura y de materiales, que yo creo que es importante que en la medida que la gente puede decidir dónde quedarse, qué vivienda tener, genera esta diversidad que pero creo que es esa posibilidad de elección la tuvieron todos los damnificados, porque si conversábamos recién que en el fondo hay ciertos sectores en que la disponibilidad de constructoras no era tanta, me imagino que ahí tampoco fueron muchas las alternativas que a lo mejor tuvieron los mismos damnificados. Bueno, no todas las 500 constructoras estaban disponibles en todos los lugares. Lo que hicimos fue agrupar constructoras por territorio geográfico, se juntaba al grupo de damnificados, se le mostraba alguna alternativa, pero típicamente 5 o 10 alternativas distintas, y entre esas ellos elegían. No es que esté todas las viviendas disponibles en todos los lugares, porque como son empresas locales, ofrecen su vivienda en ese mismo lugar. Ministro, a un poco más de un año de que se cumpla este plazo que se autoimpuso el gobierno, preguntarle por las zonas más difíciles o dónde han tenido más dificultades en la reconstrucción en particular. ¿Hay alguna zona que sea particularmente difícil, que haya sido difícil? Una cosa de la que se ha hablado poco y que es muy difícil es la reconstrucción de un conjunto de viviendas sociales, cuando son conjuntos en altura. Y en el fondo el destino de cada una de las familias está atado al del resto, porque obviamente la solución tiene que ser la misma para todos, porque viven en un mismo edificio, comparten los mismos muros, el mismo techo. El poner de acuerdo ahí cuesta mucho. Hay conjuntos como la Villa Portales en Santiago, la Villa Olímpica, la Canadá, Cruz Gana, ¿cierto?, en Ñuñoa o en San Joaquín también, donde poner de acuerdo si se va a demoler, se va a reparar, quiénes se pueden ir, quiénes se van a quedar, es un proceso de trabajo con la comunidad que la verdad yo personalmente lo rescato como uno de los más complejos que me ha tocado. ¿Y eso demoró los procesos en muchos casos? Eso es lógico, que demora los procesos, porque tú tienes que... Mira, imagínate lo que cuesta ponerse a veces uno de acuerdo con la señora de dónde quiere vivir, ¿ah? O con la pareja, no lo sé. Imagínate cuando son 1.300 viviendas o 1.000 viviendas, que son 1.000 familias distintas, que tienen legítimamente aspiraciones diferentes, condiciones socioeconómicas diferentes, a veces tienen daño distinto en sus casas. Ponerlos de acuerdo en algo así como una solución para todo al mismo tiempo, yo lo recuerdo como una cosa realmente compleja. ¿Y eso cómo lo trabajaron? ¿La gente pudo participar, pudo finalmente opinar y tomar la decisión y que se le respetara un poco la decisión que ellos querían? Bueno, yo creo que una de las virtudes de cómo hemos operado, que ha sido un encargo permanente del presidente, es operar esto con subsidios. Cuando uno opera con subsidios, básicamente le traspasa al damnificado el poder de decidir, porque es el portador Claro, pero de decidir dentro de las opciones que hay, sí, que tampoco es que sea por supuesto, pero en el fondo se hace necesario tener el quórum, por decirlo de alguna manera, de ellos para decidir. Y eso yo creo que es un proceso que se logra con muchas asambleas, con muchas iteraciones, una tras de otra. No hemos terminado en todas partes. Eso, ¿cuáles están entrampadas? La Villa Olímpica, me imagino, en algunos sectores. ¿Cuáles siguen entrampados todavía? La Villa Olímpica, entiendo, nos falta un inicio todavía de obra. Entregamos algunas viviendas en noviembre, diciembre del año pasado, nos falta iniciar. En la Villa Portales también tenemos algunas dificultades también relativas a cosas como esta. Ahí lo que nos cuesta es mucho adulto mayor que no tiene dónde vivir mientras se repara su vivienda, entonces
hay que buscarle alguna solución para que vivan mientras tanto, porque obviamente están en un edificio que hay que al mismo tiempo vaciar todas las unidades para poder repararlo. Yo creo que esos son algunos puntos. Y en Dichato, Constitución, que fueron dos localidades más emblemáticas, por así decirlo, debido al daño que provocó el tsunami. Bueno, en Dichato la verdad es que yo invitaría a la gente a ir hoy día a Dichato. Se hizo ahí todo un trabajo de borde costero realmente espectacular. Hay un muro rompeolas, parque de mitigación, boulevard, varias viviendas en altura de 3 pisos como especie de palafito que resisten eventualmente una inundación. Se está haciendo el conjunto El Molino, que es un conjunto de 240 viviendas. Esas son estas prefabricadas que llegaban y se ponían. Tenemos el Sauce abajo, el Miramar, el Bello Horizonte, que es un edificio de 5 pisos que está frente al mar. ¿Se eliminaron las aldeas? Las aldeas, recordemos que es el lugar donde los damnificados estuvieron viviendo, que eran estos lugares de mediaguas, donde tuvieron que soportar ahí varios inviernos complicados en espera de que se les diera una solución. Hay algunos que están todavía... La aldea sin duda fue la preocupación principal del presidente y del gobierno, porque quienes fueron a vivir a las aldeas eran las familias que no tenían un terreno donde poner su mediagua. Recordemos que las mediaguas que se construyeron, el 95% o algo así, se hizo en el mismo terreno de la familia. Claro. Algunas de ellas no tenían donde tener, porque no tenían un terreno, que el arrendatario ha llegado, y se construyeron estos campamentos transitorios. Fueron 107. De estos hoy día hemos sacado 70, es decir, nos quedan algo así como 47 o de ese orden, 50, yo ahí con los números me pierdo un poco, pero eran 107, nos quedan 47 hoy. ¿Y por qué quedan esas si entiendo que el presidente había dado una fecha de que las aldeas se acabaran a mediados del año 2012? Sí, lo que pasa es que así mismo como a toda la gente se le dio posibilidad de elegir, a las aldeas todas se le hicieron proyectos que están todos en ejecución o terminados, y muchas de ellas eligieron muchos proyectos distintos. Entonces lo que se les dijo fue que ellos podían tener un subsidio para arrendar y en el fondo esperar el término de la construcción de su vivienda ya en una vivienda sólida arrendando mientras se le terminaba la construcción. No todas las familias aceptaron eso, y otra cosa que hay que decir es que no en todos los lugares también estaba disponible la solución del arriendo. Claro, estoy pensando por ejemplo en Dichato, que el tsunami arrasó con gran parte de las viviendas. Casi todo lo disponible que había. ¿Dónde van a conseguir un arriendo? Claro, bueno, ahí tiene la comuna de Tomé, que digamos tampoco está tan lejos. ¿Y dónde quedan esas aldeas que usted menciona, ministro? Nosotros hoy día, de las 47 que nos quedan, estamos todas las aldeas y todas las familias tienen su vivienda en construcción, lo cual es una tranquilidad muy importante para ellas, porque ya están viendo que se está construyendo, ya es materia de tiempo, y además tienen la posibilidad de arrendar una vivienda en algún lugar, cuando se pueda, mientras tanto. Yo creo que nosotros vamos a tener algunas dificultades particulares en Tumbes, donde hubo que literalmente cortar un cerro enorme para poder hacer espacio para construir. Es un movimiento equivalente a una línea completa de metro, digamos, lo que hubo que sacar de tierra de ese lugar. ¿Y eso por qué? ¿Para trasladarlos y que no vivieran en el mismo lugar donde estaban antes? No, exactamente por dejar donde están. Lo que pasa es que Tumbes tú tienes unas quebradas que caen muy verticales al mar. Y ahí obviamente en el frente marino mismo es muy peligroso porque te puede suceder lo mismo de nuevo y hay que elevar. Pero para elevar hubo que hacer un corte en el cerro para poder hacer arriba las viviendas. Eso se está construyendo hoy día. Es un conjunto bastante grande y que va a tomar más tiempo que la mayoría. Yo creo que ese es un conjunto que probablemente está peligrando la entrega dentro de este año, pero quizás a finales de año. O sea, eso quiere decir que ellos tienen que volver a pasar un invierno, por así decirlo, en esas mediaguas, en esas condiciones más precarias que son las aldeas. Efectivamente, yo creo que acá hay una cosa importante. Cuando el presidente Piñera nos pone metas así de exigentes, genera voluntades y uno trabaja por perseguir una meta. Y yo creo que eso es muy valioso y eso la familia sí lo entienden, porque ven un ministerio preocupado, que está allá, que está trabajando lo más rápido que puede, pero tampoco uno administra todas las variables. Acá hay cosas de permiso de edificación, cosas municipales, materia de empresas constructoras, y a veces la geografía no te permite construir de otra manera. Entonces, por eso yo creo que la gente en general lo entiende. ¿Y por qué lo digo? Porque eventualmente uno podría decirle, mire, pero véngase a vivir a Talcahuano. Pero lo que estamos tratando de preservar es en primer lugar, darle la oportunidad que la familia viva en Tumbes, porque entendemos que trabaja en Tumbes, que son típicamente pescadores o artesanos de la pesca, que entonces es necesario que vivan ahí. Y ellos siempre tuvieron la posibilidad de elegir cualquier proyecto de vivienda que estuviera terminado antes de la fecha, pero se queden ahí porque quieren un proyecto de vivienda ahí, el gobierno sí lo entiende, el presidente así lo encargo, y yo creo que eso es rescatable y en parte eso explica por qué se generaron algunos atrasos en particulares en las aldeas. ¿Y se va a entregar algún tipo de ayuda en particular en este invierno? No sé, porque me imagino que al principio, cuando recién
estaban las aldeas el primer año especialmente, la misma gente, los damnificados cuentan que recibieron harta ayuda, Sí. que les llegaba allá, Hubo mucha pero a medida ayuda. que fueron pasando los años, casi nadie se acuerda en el fondo que están en estas aldeas y que estas personas viviendo todavía en ese lugar. ¿Se va a desplegar algún tipo de ayuda en particular pensando en estas personas que vuelven a pasar otro invierno ahí? Por supuesto. La verdad es que como ministerio hemos tenido siempre a un ejecutivo de aldea, que lo llamamos, que está a cargo de monitorear cada uno de sus lugares. Tratamos de visitarla, ya quizás menos, pero al menos semanalmente. Estamos ahora mismo haciendo un estudio de cuáles son los daños que tienen los sistemas de baño, de evacuación de aguas lluvias, que son las cosas que colapsan en el invierno, para poder anticiparnos, igual que hicimos el año pasado también, a tenerla en el mejor estado posible. Pero yo creo que hoy día la familia está mejor por una cosa bien psicológica al final, que es que está viendo su casa en construcción, sabe cuál es su unidad, sabe dónde va a ir, y eso le da mucha tranquilidad. Yo creo que el principal problema que tuvimos, por ejemplo, en el invierno del 2010, fue la ansiedad de la familia, de no saber dónde está su futuro, dónde van a vivir, cuáles son los plazos. Y era porque la verdad es que había todavía, acuérdense, esto fue en marzo, en el invierno del 2010, uno estaba todavía limpiando las calles, en muchos casos aún buscando muertos o desaparecidos. Entonces, esta situación, que es igual de dramática desde el punto de vista de la infraestructura, se enfrenta con una mentalidad de una familia que ya está un poquito más tranquila y que además tiene la opción de quedarse ahí o ha optado por quedarse ahí y no arrendar, que yo creo que eso también le da a uno cierta impresión de que las cosas están más tranquilas. Yo creo que va a ser un invierno difícil para esta familia, que esperamos que no sean, acá deben ser 2 o 3 aldeas de las 107, o sea, un porcentaje bastante menor, esperamos que sea lo menos posible, pero con una tranquilidad psicológica que yo creo que es muy relevante. Si hubiese la última pregunta, si hubiese que mirar hacia atrás y hacer una especie de autocrítica de tal vez qué cosa se podría haber hecho mejor, puede que haya sido esto de haberle entregado con mayor claridad o mayor anticipación los plazos en los cuales los damnificados iban a poder tener una solución, porque en el invierno del 2011 mucha gente todavía no sabía efectivamente cuándo iba a tener su casa. Más que tenerla inmediatamente, querían saber si es que se iba a empezar a construir en el próximo mes, el próximo año. Puede que tal vez en esa definición de plazos haya estado la complicación mayor y que se podría haber hecho mejor. Todo se puede hacer mejor. Yo creo que quien diga lo contrario es simplemente un burro. O sea, uno siempre puede aprender. Yo personalmente tengo mi aprendizaje. Yo creo que cada uno de los funcionarios que ha trabajado en esto tiene un aprendizaje. En nuestros 3 servicios principales que están reconstruyendo se está trabajando al menos 2 veces y media o 3 veces más presupuesto que los años anteriores. Si me preguntas a mí cuál creo que el principal aprendizaje, tiene que ver con generarle mayor certidumbre a la familia respecto de cuál es su futuro. Pero por otra parte, si uno no se pone una meta exigente y no se compromete con una voluntad política, como lo hizo el presidente Piñera, que en verdad es realmente destacable, y es una cosa que por cierto ha reconocido el Banco Mundial, el BID y todos los organismos internacionales, de que el liderazgo del gobierno en esto ha sido importante para darle velocidad. Si uno reconstruyese todo esto en 4 años, sería un récord histórico. Seríamos literalmente los campeones mundiales de la reconstrucción, y yo creo que eso es algo que debemos estar todos orgullosos, porque no es un tema político. Ahí participaron municipalidades, participaron ciertas empresas constructoras, los mismos damnificados, el ministerio. Yo creo que es un logro de país. Entonces, hay un equilibrio entre que uno no genere expectativas, pero también hay que poner alguna meta para que las cosas también pasen con determinada velocidad. Por tanto, yo creo que una moraleja que es mixta. Bien, ministro, muchas gracias por habernos acompañado esta tarde aquí en Canal 24 Horas. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien.